Si realmente queremos la paz mundial, entonces usemos los impuestos de los contribuyentes para pagar la guerra. Puede parecer una declaración contradictoria, pero déjame explicarte. En 1961, durante su discurso de despedida, el presidente Dwight Eisenhower, quien fue jefe de las fuerzas aliadas en Europa, advirtió al mundo sobre el creciente poder del complejo industrial militar. Desde entonces, Estados Unidos ha estado en guerra. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ha estado en guerra Estados Unidos todo el tiempo? La respuesta es simple. La guerra es rentable, genera empleos y, lo más importante, hace que un grupo selecto de personas se enriquezca enormemente. La guerra, más allá de su devastación, es un negocio lucrativo. Eisenhower, un general condecorado, sabía de primera mano los horrores de la guerra. Él fue el último presidente que libró una guerra financiada directamente con los impuestos de los contribuyentes. ¿Y por qué Eisenhower sugirió que se usaran los dólares de los contribuyentes para financiar las guerras? Porque los contribuyentes, cansados de la guerra, exigieron que terminara rápidamente. No les molestaba tanto el conflicto bélico, sino la idea de tener que pagar más impuestos para sostenerlo. Fue gracias a este descontento que la Guerra de Corea llegó a su fin. Pero aquí es donde la historia da un giro. Después de Eisenhower, Estados Unidos dejó de pagar sus guerras con impuestos y comenzó a financiarlas con deuda. Esto significa que las generaciones futuras, nuestros hijos y nietos, tendrán que pagar los impuestos de las guerras de hoy. En 1971, Richard Nixon tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la economía global. Anuló la convertibilidad del dólar en oro. ¿Por qué lo hizo? Porque Estados Unidos estaba gastando cantidades astronómicas de dinero en la guerra de Vietnam. El complejo industrial militar, esa máquina gigantesca que Eisenhower había advertido, estaba consumiendo enormes recursos en una guerra que no se podía ganar. Y mientras tanto, los pobres y la clase media enviaban a sus hijos a luchar y morir, mientras los ricos, tanto en Estados Unidos como en el extranjero, se volvían aún más ricos. El fin del patrón oro significó que el dólar ya no estaba respaldado por algo tangible como el oro. Y esto creó una nueva necesidad, una forma de mantener el poder del dólar sin el respaldo de un activo real. En 1974, el presidente Nixon firmó un acuerdo con la familia real de Arabia Saudita que cambiaría el juego. Este acuerdo establecía que todo el petróleo del mundo debía ser comercializado en dólares estadounidenses. Así nació el petrodólar, una nueva era en la que la moneda estadounidense recuperó su hegemonía a nivel global. Al forzar al mundo entero a comprar y vender petróleo exclusivamente en dólares, Estados Unidos y su divisa se aseguraron un lugar privilegiado en la economía mundial. Después de 1971, el petróleo reemplazó al oro como la base del poder económico. Las naciones que controlaban el petróleo comenzaron a dominar el mundo. No es coincidencia que muchas guerras recientes, como la Guerra del Golfo o la invasión de Irak, hayan estado relacionadas con el control del petróleo. Japón atacó a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, en parte porque se le cortó el acceso al petróleo. Y Vietnam, aunque muchos piensan que fue una guerra ideológica, también tuvo mucho que ver con el petróleo. Estados Unidos no quería que Vietnam vendiera su petróleo a China directamente. Con el control del petróleo, Estados Unidos podía imprimir cantidades infinitas de dólares, siempre respaldados por el precio del barril. Pero en 1999 apareció el euro, una nueva moneda que amenazaba el poder del dólar. En el año 2000, Saddam Hussein anunció que comenzaría a vender el petróleo iraquí en euros, desafiando directamente al dólar. Fue una decisión que no pasó desapercibida. Poco después, los atentados del 11 de septiembre de 2001 sacudieron al mundo. Y aunque la mayoría de los terroristas identificados eran saudíes, Estados Unidos decidió invadir Irak.
¿Coincidencia? Difícil de creer. Un caso similar es el de Muammar el-Gaddafi, el líder de Libia, la nación africana con las mayores reservas petroleras del continente. En 2011, Gaddafi propuso a las naciones africanas y musulmanas unirse y crear una nueva divisa respaldada por oro, el dinar. Este nuevo dinar sería utilizado para comprar y vender petróleo, excluyendo al dólar estadounidense del comercio de crudo. Si este plan hubiera funcionado, habría puesto en jaque la hegemonía del dólar y del sistema bancario central. Pero, curiosamente, ese mismo año, Gaddafi fue derrocado y asesinado. ¿Fue una simple coincidencia? ¿O acaso el mundo no podía permitirse ver a otra moneda desafiar el poder del dólar? La realidad es que aquellos que controlan la moneda controlan el mundo, y el dólar, respaldado por el petróleo, sigue siendo la moneda dominante. Hoy en día, grupos como ISIS y otras redes terroristas continúan siendo una amenaza global. Pero, más allá de su ideología, estas organizaciones también representan una lucha por el control de los recursos, especialmente el petróleo. Cada país decide qué es lo más importante para su economía. En los años 60, Estados Unidos decidió que la dependencia del petróleo era esencial para mantener su economía y su posición de poder en el mundo. Mientras tanto, otros países han optado por respaldar sus reservas en oro, buscando protegerse de la volatilidad y el dominio del petrodólar. La historia del petrodólar es una historia de poder, control y economía global. El petróleo ha reemplazado al oro como el recurso más valioso, y el dólar ha mantenido su posición dominante gracias a este acuerdo. Pero, ¿hasta cuándo durará este sistema? ¿Qué pasará cuando otra moneda o recurso desafíe al dólar? La respuesta está en manos de aquellos que entienden las reglas del juego global. ¿Y tú? ¿Qué opinas?